Gloria sea a Dios. En su segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo relata de que Dios le dio muchas revelaciones acerca de lo que era secreto, pero ya una vez que es revelado ya es un misterio. Pero para que él se mantenga humilde, para que él se mantenga con los pies sobre la tierra, dice la Biblia que Dios mandó un mensajero de Satanás para que lo golpeara, para que lo abofeteara, para que lo atormentara, según la versión que usted lee. Ahora, ¿qué revelaciones fueron esas? ¿Qué tan grandes fueron esas revelaciones para que Dios tuviera que valerse de un mensajero de Satanás? Escuche esto es bien importante. ¿Qué tan profundas, qué tan importantes y poderosas fueron esas revelaciones para que Dios mandara un mensajero de Satanás? Y dice algunas versiones para que lo torturara, para que lo atormentara. Entonces Pablo era torturado, atormentado, golpeado, bofeteado. ¿Por qué causa? Por la causa de las revelaciones que Dios le había dado. Y Dios tiene que poner esto para que haya un balance dada la magnitud de las revelaciones. La palabra original que usa, donde habla de lo grande que es la revelaciones, en inglés dice beyond all measure, más allá de toda medida. O sea, ¿qué tan grandes eran las revelaciones? No tienen medida, más allá de toda medida. Y la Biblia menciona algunas de esas revelaciones que tuvo Pablo. En eso, una de esas vemos el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Que Dios se encarnó y vivió entre nosotros. También le reveló el misterio de la iniquidad. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Así en pocas palabras, es que el diablo, Satanás, que el Señor nos reprenda, también encarna y va a encarnar y va a habitar también aquí entre los hombres en la gran tribulación. Ahora, otra de las revelaciones, otro misterio que Pablo entiende, lo hemos leído en el versículo donde empezamos, ahí en Romanos 11:25. Hermanos, no quiero que ignoren este misterio, para que no se vuelvan arrogantes. Entonces Pablo, fíjese qué interesante, aquí habla Pablo de otro misterio, otro que en otro tiempo era secreto, pero Dios se lo reveló a él. Esa es una de las cosas que Dios le reveló a Pablo, por lo cual tuvo que valerse de un mensajero Satanás que lo torturaba, porque era tan grande las revelaciones que Pablo podía ponerse muy orgulloso. Entonces Dios con eso lo mantenía tranquilo. Y yo quiero decirte, hermano querido, que Dios hasta el diablo usa para mantenernos humildes. Gloria sea al Señor. Entonces puede ser que a veces lo estemos reprendiendo, pero si es Dios el que lo ha permitido, tú puedes reprender, ponerle cruz, echarle aceite, pero ahí va a estar haciendo la obra de Dios. O sea que hay hasta demonios que hacen la obra de Dios, hermano. Y usted también, eso espero. Pero fíjese lo que quiero llamar su atención, a que dice: hermanos, no quiero que ignoren este misterio. Yo quiero que ustedes conozcan este misterio. Que lo conozcan, ¿para qué? Con un propósito. Dice: para que no se vuelvan arrogantes. Es decir, el conocer, el entender, el comprender este misterio, ¿qué va a ocasionar en nosotros? Que no nos hagamos arrogantes, que nosotros nos mantengamos humildes. Ahora, ¿cuántos anhelamos ser humildes? Fíjese que el ser humilde trae una lista casi que interminable de beneficios, pero yo solo voy a dar dos versos de beneficios de ser humilde, y creo que con eso es suficiente para que, si no tenemos interés de ser humildes, eso despierte el interés en nosotros. Salmos 10:17 dice: tú atiendes, Señor, el deseo de los humildes, fortaleces su corazón, les prestas oído. Entonces, cuando somos humildes, Dios concede nuestros deseos. Cuando somos humildes, Él nos hace fuertes. Y cuando somos humildes, Él está atento a escuchar nuestras oraciones. ¿Conviene ser humilde? Ahora le doy un versículo más. Proverbios 22:4 dice: si eres humilde y respetas al Señor, tu recompensa será la riqueza, el honor y la vida. Con esto, hermano querido, ¿qué más
podemos esperar, hay una gran recompensa al ser humildes. Y Pablo dice, si entienden este misterio, si comprenden este misterio, eso los va a ayudar a no ser arrogantes, es decir, a permanecer humildes. Y el ser humilde hace que Dios te conceda los deseos de tu corazón, hace que Dios te haga fuerte, hace que Dios escuche tu oración. Así es de que tú tienes deseos que Dios quiere que te lo cumpla, la humildad. Tú quieres sentirte fuerte espiritualmente con la humildad. Tú quieres que Dios atienda tus oraciones, que hay peticiones que tú tienes y que quieres que Dios le preste oído, con la humildad. Tú quieres riquezas, con la humildad. Tú quieres honor, con la humildad. Tú quieres vida en abundante, una vida llena de bendiciones y de gozo, con la humildad y el respeto al Señor. Ahora Pablo dice, si entendemos este misterio, nos va a ayudar a ser humildes. Entonces el tema de esta mañana es el misterio que nos mantiene humildes. El misterio que nos mantiene humildes. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Qué bueno es Dios, para siempre su misericordia. Ahora, ¿cuál es el misterio que viene hablando Pablo? Mire lo que dice ahí Romanos 11:16. Si las primicias son santas, lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, parte de este misterio viene Pablo hablando de un árbol, y él se enfoca en la raíz y en las ramas. Entonces ahí empezamos a entender cuál es este misterio. Y dice, es un árbol, y que él se enfoca en la raíz y en las ramas. Ahora, ¿qué representa la raíz? ¿Está bien si escudriñamos un poco, hermano querido? Gloria a Dios, amén. Entonces dice Romanos 15:2. Miren lo que dice Isaías. Y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién? De Cristo Jesús. Ahora, Isaías entiende una raíz en forma figurada se refiere al linaje, a la descendencia de alguien, pero la palabra literalmente significa eso, una raíz. Y aquí Isaías está diciendo que Cristo es representado por una raíz. Pero ahora vamos al testimonio de alguien en el cielo. Dice Apocalipsis 5:5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Eso es una manera que se representa a Jesús. Y dice, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Entonces aquí es un testimonio de uno de los 24 ancianos, un ser celestial. Está diciendo, Cristo es representado por el león de la tribu de Judá, también es representado por la raíz. Ahora, Jesús mismo viene y se da así ese título. Dice, yo Jesús, Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado a mi ángel y para darle a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y ahí dan otros atributos, otros títulos que se le dan a Jesús, pero una de ellas, él mismo hablando de sí, dice, yo soy la raíz. Entonces en este misterio conformado de un árbol y que está dividido entre la raíz y las ramas, podemos entender, amados míos, que la raíz representa entonces ¿a quién? Ay Dios, hermano. ¿A quién representa la raíz? A Cristo. Ahora vamos a ver las ramas. ¿Quiénes son las ramas? Romanos 11:17. Pues si alguna de las ramas fueron descajadas o cortadas o arrancadas, dependiendo de la versión, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces aquí vemos que la raíz es Jesús y habla de ramas, pero las ramas están divididas en dos. Aquí vimos, hay dos clases de ramas. Las ramas que son las naturales del árbol, y dice que hay otras ramas que fueron injertadas. Ahora aquí está hablando las ramas naturales
gloria sea al Señor. Dice aquí las ramas naturales, o sea, las del árbol en sí, y las ramas que van contra naturaleza, que no son naturales, sino que son ramas de otro árbol. Entonces, este árbol está compuesto de ramas originales, ramas naturales y ramas que vienen, que no son naturales. Entonces se sobreentiende que tienen que haber venido de otro árbol. ¿Me sigue hasta acá, querido? Ok, gloria a Dios. Entonces, el árbol original, de quien se sobreentiende pertenece o a quien pertenecen las ramas originales, es un árbol de olivo. Ahora, el otro árbol de donde salieron las ramas que se fueron injertadas a él, salieron de un olivo silvestre. Entonces se arrancaron del olivo silvestre y se fueron a injertar al olivo natural. Entonces aquí vamos agarrando un poco idea de lo que representan las ramas. Pero ¿qué significa esto? De que había un olivo y se arrancaron unas ramas, se injertaron. ¿Qué significa esto? Ese mismo versículo, pero la versión Dios habla hoy, Romanos 11:17, dice: al olivo, aquí está el olivo y aquí está el olivo silvestre. Al olivo que son, ¿qué dice? Los judíos. Se le cortaron algunas ramas. Entonces, las ramas originales del olivo, ¿a quién representan? A los judíos, no, hermano. A los judíos. Y de ahí dice: y en su lugar se le injertó el olivo silvestre, que eres tú. ¿Quién es ese tú? Nosotros. Entonces aquí vemos al olivo que representa las ramas que representan los judíos, y vemos al olivo silvestre, las ramas que representan, lo representan a usted y me representan a mí. ¿Vamos bien? Ok, gloria sea a Dios. Ahora, fíjese que lo que pasa acá es de que entonces viene Dios, porque para que pudieran injertarse, fíjese pues, cualquier jardinero, o ¿cuál es otro nombre para que cultiva, granjero, agricultor? Gracias. Para hacer un injerto, o sea, yo no puedo agarrar una rama de acá e injertársela acá si antes no corto unas ramas de acá para que haga el lugar en el cual voy a injertar las ramas de otro árbol. Entonces, lo primero que hizo Dios es de que Él empezó, fíjese qué tremendo, este es el árbol original de olivo. Entonces viene Dios y Él empieza a cortar. ¿Por qué es que es necesario que Él corte las ramas? Para hacer espacio para los injertos. Entonces, ahora viene y está haciendo espacio. O sea, esto no es accidental, sino que esto es intencional, planeado, con propósito. Entonces corta ramas y la verdad es que el árbol casi se quedó pelón, porque fueron pocos, según dice la palabra, los que quedaron. Entonces Dios cortó muchas ramas. Ahora fíjese lo que está diciendo. Es el que dice que se cortó aquí para después hacer espacio y para meter el injerto. Pero dice la palabra, ahí lo leímos, que dice que es hasta que alcance el número de los gentiles. Es decir, va a llegar el momento. Entonces ya Dios cortó las ramas que son del olivo original para hacer espacio para otras ramas de un olivo silvestre. Ahora dice la palabra de Dios que Él va a cortar. Él va a cortar, pero fíjese lo que dice la Biblia, que Él va a estar cortando
hasta que llegue el momento en que Él diga: ok, suficiente. Eso es lo que dice la Biblia. Hasta que alcance a llegar la totalidad de los gentiles, hasta que alcance el número que Dios ha premeditado de los gentiles. Es decir, que va a llegar un momento, Dios sigue cortando, y Él busca. Llega un momento donde Él dice: ya sé. Y aquel que no fue cortado del olivo silvestre permaneció ahí y nunca fue llamado al árbol de Dios. Si a ti ya se te ha revelado Cristo, ¿sabes qué tú eres? Uno que dijo el Señor: lo quiero cortar del olivo silvestre y lo voy a injertar al olivo natural. Gloria sea a Dios. Dale fuertes aplausos a Dios. Ahora, ¿por qué pasó eso y cómo pasó? Si lo acabo de mostrar de una manera visual, pero ¿cómo es que eso sucedió? ¿Cómo es que se pudo cortar unas ramas para hacer espacio y traer de otro árbol e injertárselas a este olivo natural? Dice la palabra de Dios, otra vez a Romanos 11:7. El caso pues es el siguiente: la mayoría de los israelitas, lo que le decía, hubiéramos dejado el arbolito pelón, la mayoría de los israelitas no han alcanzado lo que andaban buscando, pero algunos, no la mayoría no lo alcanzó. La que lo ha alcanzado, dice, porque Dios lo escogió, los demás fueron endurecidos. Ahora es tremendo, porque dice que los que Dios escogió los dejó, pero los demás Él permitió que su corazón se endurecieran. Y como su corazón estaba duro, como por ejemplo los fariseos, y no creían en la señal del Señor, ya duros los cortó, los arrancó del árbol original. Y gracias a que ellos fueron arrancados, se hizo espacio para que ramas del olivo silvestre fueran injertadas. Ahora miren lo que dice el verso Romanos 11:8. Dice: como dicen las escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean, y les ha tapado los oídos para que no oigan. Entonces, repito, no fue accidente, sino que el Señor intencionalmente, Él vio y dijo: esta quiero que se quede. Y dijo: esta, por no creerme, la voy a cortar. Esta la voy a cortar. Esta no, esta sí. Esta no, esta sí. Esta no, esta sí. Y dice el Señor que los que Él escogió, oh, gloria sea a Dios, los que Él quiso, nadie le dijo: Señor, esta no, sino lo que Él quiso, los escogió y dijo: tú te quedas. Y a los que no, dice, les endureció el corazón y les dio ojos que no pudieran ver y oídos que no pudieran oír, para que de esa manera se endurecieran, los cortara y abriera paso para que usted y yo pudiéramos tener acceso al árbol de Dios. Mire qué lindo que Dios dijo: voy a quitar a una rama original, a esta que no me ha creído, y voy a ir a buscar a una rama de un árbol que está lejos, de un árbol silvestre. Lo voy a cortar y lo voy a injertar. Hermano, eso es premeditado, eso es planeado, eso no es accidente. No fue accidente cuál cortó, y no fue accidente cuál trajo de acá para injertarla, sino que fue la voluntad de Dios. Y así como yo busqué cuál cortar, así Dios también buscó del mundo, aleluya, a quien de nosotros llamar, aleluya. Algunos se endurecieron y permanecen en ese árbol, pero aquellos de nosotros que dijimos: heme aquí, Padre, entonces nos cortó y nos viene a agregar. Oh, bendito sea Dios, alabado sea Dios, porque Él hace como Él quiere. Él dijo: a este quiero, a este no quiero. Del árbol original y del árbol silvestre también dijo: a este corto y a este no corto. La palabra dice:
A Jacobo amé y a Esaú aborrecí. ¿Sabe por qué tú estás aquí? ¿Sabe por qué yo estoy aquí? Porque Dios tuvo misericordia. Nadie le aconsejó, nadie le dio opinión, sino que Él en su bendita misericordia algo vio en ti, algo vio en mí. Dijo: a este quiero. A otros a la par tuya dijo: a este no, pero a ti dijo: a ti. Oh, bendito sea Dios, alabado sea Dios para siempre. Él es el que escoge. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Bendito sea Dios, que nos sacó de las tinieblas, nos sacó del pecado, nos sacó de la angustia, nos sacó de la miseria, nos sacó de la maldición, para meternos a la bendición, para meternos a su luz admirable, para romper nuestras cadenas. Alabado sea Dios. Y estas ramas no decían: a mí, a mí, a mí, a mí, sino que quien Señor quiso las cortó para venir a injertarlas. Ahora, entonces fíjese que el Señor busca las ramas que Él quiere, las agarra y las va a injertar. Pero fíjese que yo me ponía a pensar en algo, que para que sean injertadas en otro árbol, las ramas lógicamente se tienen que cortar del original. Pero mientras se logran injertar a otro árbol, estas ramas prácticamente parece que no pertenecen ni a una parte ni a otra. Y me ponía a pensar, y quiero entender que no fue mi inteligencia, sino que el Señor ponía esto en mi corazón, de que es por eso que antes de venir al Señor nos sentíamos vacíos. Antes de venir al Señor sentíamos que algo faltaba. Antes de venir al Señor empezamos a sentir ciertos problemas, a experimentar ciertas cosas, sintiendo que algo faltaba. ¿Por qué? Porque ya no encajábamos con el mundo, porque ya el Señor nos había cortado, pero no entendíamos por qué. ¿Por qué nos sentíamos solos? ¿Por qué nos sentíamos tristes? ¿Por qué siendo rodeado de gente todavía había una soledad en el corazón? ¿Por qué es que teniendo un buen trabajo te sentías en miseria y pobre? ¿Por qué si teniendo lugares donde ir a divertirte te sentías aburrido, agobiado, que nadie te llenaba? Era porque ya Dios te había apartado y te había cortado del árbol silvestre, porque tenía planes para ti, para después venir y cortar y agregarte, injertarte en su árbol. Por eso es que nos sentíamos que no encajamos en este mundo, porque ya no éramos de este mundo, y a Dios nos había preparado. Bendito sea Dios, alabado sea Dios, porque aunque fue angustiante, aunque fue frustrante, ahora entendemos que era porque Dios tenía un plan para nosotros, porque Dios quiso traernos, cortarnos del árbol silvestre y traernos a injertarlo. Alguien puede dar un aplauso a Dios, aleluya. Y Dios nos pone donde Él quiere. No es donde nosotros pidamos de que diga: yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello, sino que el Señor es muy estratégico, y Él sabe dónde nos va a poner a cada uno de nosotros y nos injerta. Ahora, mire lo que dice la palabra: como consecuente de que ahora estamos injertados. Dios mío, creo que ni a la mitad voy a llegar, pero no hay problema porque seguimos otro día. Mire lo que dice otra vez Romanos 11:17. Pero mire la versión Dios habla hoy. Dice: al olivo, que son los judíos, se le cortaron algunas de las ramas y en su lugar se injertó el olivo silvestre. Ahora, ¿quiénes son las ramas del olivo que se cortaron? Ok. Y las ramas silvestres que se injertaron, ¿quiénes son? Nosotros. Ahora, mire lo que dice. ¿Dónde está? Así llegaste, ¿quién? Nosotros, los injertos. Diga conmigo: soy un injerto. Dice: llegaste a tener parte en la misma raíz. ¿Quién es la raíz? Y en la misma vida del olivo. Ahora, fíjese que estaba viendo yo unos videos, y que una de las maneras de hacer injerto es de que agarran la plantita que tiene raíz, la cortan y traen lo que van a poner lo que traen de otra planta para injertarla. Y lo que hacen es que ponen aquí la que tiene la raíz, la cortan y la otra se la ponen así, mire.
Entonces esta es de un árbol o de una planta y esta es de otra. Y lo que pasa es de que entonces lo que está en esta empieza a fluir y atravesar a través de esta. En otras palabras, el ADN que está en esta empieza ahora también a fluir en esta. Y dice la Biblia que nosotros fuimos cortados de acá. Tenía su propio ADN, porque recuérdese que el ADN le dice cómo son las hojas, cómo son las ramas, el tamaño, el fruto, todo es, ahí está marcado en el ADN. Pero se corta y la injertan en otro olivo, no tiene ese ADN, porque el ADN de esta le dice que las hojas son más cortas, más largas, más oscuras, más claras, el fruto es pequeño, grande, con semillas y semilla, con flor, no flor, el tamaño. Pero ahora viene y trae un ADN. Así somos nosotros, mire, como que es diferente. Pero dice la Biblia que ahora pasamos a tener parte de la misma raíz y en la misma vida del olivo. Es decir, nuestro ADN cambia. Por eso es que lo que antes, por naturaleza, porque estaba en nuestro ADN, por naturaleza, hablamos de la manera que hablamos, nos comportábamos de la manera que nos comportábamos, miramos las cosas de la manera que las mirábamos. ¿Por qué? Porque estaba en nuestro ADN. ¿Y cómo es que ahora a usted que le gustaba tanto al guaro? Bueno, algunos todavía, ¿verdad? Ahora lo mira y siente repugnancia. ¿Cómo es de que no podía pasar un día sin que estaba agarrar un purote así, hasta círculos hacía, hermano amado? ¿Cómo es posible que decían, no, yo casado pero no capado, decían algunos? Sí, usted nunca escuchó eso. A usted no se juntaba con la gente que me juntaba entonces. Y ahora usted dice, no, yo le quiero ser fiel a mi esposa, a mi esposo, hasta que venga Cristo o hasta la muerte. ¿Por qué? Si estaba en el ADN que le pusiéramos los cuernos. Porque nos juntaron a otro árbol y empezó a fluir otro ADN en nosotros. Y por eso es que uno dice, ay, sí, es que yo quisiera ir a la iglesia allá con los evangélicos bien alegre, y yo miro bien bonito, pero vea que ahí no lo dejan ir a uno a echarse sus tragos. Y lo anda vigilando a alguien si anda tomando tragos, hermano. Yo por lo menos no. Sino que cuando nos conectamos al olivo, quedamos directos con la raíz, dice, y empezamos a absorber de la vida misma de la raíz, que es Cristo. Alabado sea Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios, aleluya. Entonces, fíjese lo que dice, decía la palabra, que si la raíz es santa, ¿qué le va a pasar a las ramas? Las ramas también van a ser santas. Entonces, la santidad de las ramas no depende de ellas mismas, sino depende que están conectados a un árbol donde la raíz es santa. Y la santidad de la raíz hace que las ramas también sean santas. Entonces, la razón por la que nosotros podemos ser santificados para el Señor, apartados para Dios, no es porque usted ora y ayuna mucho, no es porque usted danza mucho, no es porque usted lee mucho la Biblia. La razón es, hermano querido, claro, eso hay que hacerlo una vez que ya estamos injertados, pero una de esas ramas puede ayunar, orar, lo que sea, y no pasa nada, porque su ADN es diferente. La razón por la que nosotros fluye la santidad y Dios nos ve con agrado y recibe, y entonces sí podemos orar, y entonces sí podemos ayunar, y entonces sí meditamos la palabra, nos congregamos, etcétera, todo lo que usted sabe. Pero eso es porque nos unimos a la raíz que es santa. No es de que la rama llegó y fue santificada la raíz, sino que la rama llegó toda chueca, la rama llegó en pecado, la rama llegó con atadura, la rama llegó mal, la rama llegó con atadura, la rama llegó con depresión. Pero en el momento que fue unido lo que había en la raíz, que era gloria, que era libertad, que era paz, que era bendición, empezó a fluir. Y por eso es que la vida nuestra
ha cambiado, no porque nos lavaron el coco ni nos terapiaron, sino que en el momento que nos injertamos, nos conectamos con la raíz, nos conectamos con la vida, nos conectamos con el Cristo de la gloria. Oh, bendito sea Dios. Entonces, la rama, la raíz es importante. De la raíz está la vida. Mire lo que dice Mateo 13:5. Dice: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Verso 6: pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz. ¿Qué le pasó? Se secó. Entonces, mire la importancia de la raíz. Dice: la planta se murió cuando salió el sol porque no tenía raíz. Y el sol puede representar muchas cosas, pero entre ellas es la prueba, la angustia, el cansancio, la fatiga, sea física, sea espiritual, pero es porque no tenía raíz. Pero nosotros, hermanos queridos, que tenemos raíz, y esa raíz es Cristo, aleluya, aunque nuestras fuerzas vayan disminuyendo, fluye de la raíz nueva fuerza. Por eso dice que los que esperan en Jehová correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán. ¿Por qué? Porque en nuestra humanidad nos cansamos, pero como estamos conectados, estamos unidos, estamos injertados a la raíz que Cristo, Él nos da fuerzas nuevas. Y por eso es, hermano querido, que cuando sentimos que ya no podemos más, de repente no sabemos de dónde aparecen fuerzas nuevas. Y cuando creímos que ya no más íbamos a continuar, de repente vuelve el gozo, de repente vuelve la libertad. Cuando sentía que te iba a dar por vencido, algo pasa en nuestra vida y empieza a cambiar. Ya no mira las cosas igual. ¿Por qué? Porque estamos pegados a la raíz. Y aunque salga el sol, y aunque el sol esté fuerte, y aunque te sientas fatigado, no nos quemamos, no nos destruimos, no nos secamos. ¿Por qué? Porque estamos pegados, estamos unidos a la raíz que es Cristo. Gloria a Dios. Dice Marcos 11:20: por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces la raíz es la base, es el fundamento, es donde se sostiene la raíz, lo que le da vida a todo el árbol. Y esa raíz es Cristo. Y cuando nosotros venimos y somos injertados por el Señor, dice que venimos a ser participantes de la vida misma que Cristo puede dar. Entonces ahora estamos en Cristo, estamos pegados a Cristo. Y la Biblia dice: de modo que el que está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Ahora mire lo que dice esta versión de 2 Corintios 5:17. Dice: por lo tanto, si alguien está unido a Cristo, si alguien fue injertado, si alguien fue cortado del olivo silvestre y fue metido al olivo natural o al olivo bueno, dice, es una nueva creación. Lo viejo ha quedado atrás, lo nuevo ha llegado. Cualquiera que mira esa rama dirá: esta rama no es de este árbol, mira qué fea se mira. Y muchas veces la gente quiere traer a mencionar nuestro pasado. Sí, pero este era aquel, este era, sí, amén. Le dijeron: ¿que no eras tú el ciego? Sí, yo soy, dijo. Y ese éramos. Pero dice la Biblia que en el momento que nos conectamos a Cristo, todo eso quedó atrás, lo viejo quedó atrás y lo nuevo ha llegado. Versión NTV dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Hasta acá creo que es suficiente información, suficiente entendimiento de este misterio, el cual se le fue revelado a Pablo, para que nosotros seamos humildes, para que digamos: ¿cómo fue posible de que el Señor arrancó unos del olivo natural, hizo espacio para ir a buscarme a mí? Y habiendo tantas opciones, Él me escogió a mí, me cortó del olivo silvestre y me trajo y me unió a Él
para que pudiera ser participante de su ADN, para que hubiera un cambio en mi vida. Y cuando empezó a fluir el ADN de Él en mi vida, me hizo nueva criatura, y las cosas viejas pasaron e hizo en mí una vida nueva. Creo que esto es suficiente para decir: Señor, gracias, y pedirle que nos ayude a ser humildes, porque no fue porque éramos guapos, porque éramos lindos, porque éramos inteligentes. Él escogió lo que Él quiso, y lo lindo es que quiso escogerte a ti y me quiso escoger a mí. Entonces entendamos este misterio para que no nos hagamos arrogantes, para que no nos hagamos creídos, para que no sintamos que somos la gran cosa, sino que nos recordemos que si no hubiera sido por la gracia de Dios, aún estuviéramos metidos en este árbol. Pero Él nos cortó y ahora nos injertó, y ahora vivimos con Él para la gloria de su nombre. Gloria a Jesús. Ahora, como que eso no fuera suficiente, mire lo que dice Primera de Juan 5:20. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero, y vivimos unidos al que es verdadero, es decir, a su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. O sea, no solo nos da vida diferente aquí en la tierra, nos da una nueva vida, sino que nos da una vida eterna. Ahora, como que eso todavía no fuera suficiente, mire lo que dice. Regresemos a Romanos 11:17, nueva versión viviente. Dice: es cierto que algunas de las ramas del árbol fueron cortadas, y también que ustedes, los gentiles, que eran como ramas de olivo silvestre, han sido injertadas en las demás ramas. Como resultado, ahora se nutren también de la rica savia de la raíz. Es decir, que lo que fluye de la raíz, ahora nosotros tenemos acceso. No solamente nos escoge, no solamente hace espacio para traernos, nos injerta, nos conecta con Él, nos da una nueva vida, nos cambia el ADN y nos da vida eterna, sino que encima de eso dice que ahora nos nutrimos de la rica savia de la raíz. Dice el leccionario que savia, dice, las plantas absorben agua y sales minerales a través de las raíces. Esta mezcla de agua y sales minerales forma la savia, llamada savia bruta. Hay otra clase de savia, pero el punto aquí que dice que la manera en que corre la savia a las ramas, que es la vida, como la sangre de las ramas, es porque la raíz es la que atrae la bendición, es la que absorbe el agua y los minerales y se las manda a las ramas. Y Cristo, el Hijo de Dios, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Es decir, yo soy el que les traigo la bendición a ustedes. Si nosotros somos bendecidos, es gracias a la misericordia de Cristo. Ahora, entonces, en otras palabras, nosotros, al ser injertados, obtenemos los beneficios que tenían las ramas. Fíjese qué interesante, porque el beneficio que esta rama tenía se le fue quitado para dárselo a la rama de un árbol que pertenecía a otro árbol. Entonces nos injerta, y ahora tenemos acceso a todos los beneficios que tenía esa rama original. ¿Y quién era la rama original? Entonces nosotros ahora tenemos acceso a todos los beneficios que tenían los judíos. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, por si no me entienden otras palabras, nosotros tenemos acceso a todas las promesas, a todas las bendiciones que tenían los judíos. Mire lo que dice esta versión, nueva traducción viviente. Dice, a ver, aquí: algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas, y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios le prometió a Abraham y a sus hijos. Yo no sé si usted se enoja por eso, hermano, pero yo me alegro.
Dice, con lo cual comparte con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios, que es Cristo. O sea que había un árbol silvestre, alejado de las promesas de Dios, apartado de Dios, y había un árbol en la presencia de Dios, agarrado en la raíz de Dios, que es Cristo, del quien fluía toda su bendición. Pero como se endurecieron, los cortaron, y ahora usted y yo nos cortan de nuestro estado original, nos injertan, y ahora nosotros tenemos acceso, calificamos a la bendición que tenían esas ramas originales. Qué bueno es Dios. Nosotros nos podíamos haber quedado, y sabe que hay algunos que todavía están ahí, pero nosotros fuimos cortados y nos trajeron, y ahora tenemos acceso. Por eso dice la Biblia que Abraham es nuestro padre en la fe. Y dice la Biblia que no es el hijo, sino que es el padre el que amontona riquezas, cosas valiosas, beneficios para darle a sus hijos. Y dice la palabra que Abraham es nuestro padre a través de la fe. Y ahora, injertados en el olivo original, tenemos acceso a las bendiciones de Abraham. Y una de las cosas que Dios le dijo a Abraham fue: bendiciendo te bendeciré. Y unas cosas que le dijo Dios a Abraham fue: bendito el que te bendijere y maldito el que te maldijere. Te doy un consejo: no te metas con los cristianos. Algunos brujos le tienen más respeto a los cristianos, como conocen más lo espiritual que otros cristianos. Te lo voy a repetir porque no se grabó bien, creo yo. Algunos brujos, como conocen lo espiritual, temen más meterse con los cristianos que otros cristianos. Ahora ya me lo caché. Ahora sí grabó, ¿verdad? Gloria a Dios. Hermano, entonces ahora tenemos acceso a esas. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que si no hubiera sido por la misericordia de Dios, como Sodoma y Gomorra hubiéramos quedado. ¿Cómo quedó Sodoma y Gomorra? En cenizas, calcinados. Y en lugar de estar hechos polvo, cenizas, estamos injertados al Señor y tenemos acceso a sus bendiciones. Oh, bendito sea Dios. Eso es para ser humildes y gracias, Padre. No me puedo creer, porque yo por mis obras ya hubiera sido quemado, pero al contrario, estoy pegado a ti. Tú me das fuerza, tú me fortaleces, tú me bendices. Oh, bendito sea Dios. Aleluya. Efesios 2:11 dice, 11 voy a leer hasta el 14, dice: por tanto, acordados que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne, en la carne. Verso 12: en aquel tiempo estabas en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verso 13: pero ahora en Cristo Jesús, bendito sea Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Verso 14: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared interna de separación. Los que en otro tiempo estabas lejos, sin Dios, sin esperanza, sin acceso a los pactos de Dios, sin acceso a la promesa de Dios, dice que Él, los que estábamos lejos de sus promesas, de su amor y su misericordia, Él nos trajo y nos puso cerca. Y eso dice, a través de la sangre de Jesucristo. ¿A quién le debo de que de estar lejos de Dios, sin esperanza, sin vida? ¿A quién le debo que ahora tenga vida, vida abundante, vida eterna y acceso a la promesa de Dios? No se la debo a ningún hombre,
no se la debo a ninguna mujer, no se la debo a ningún líder, a ningún pastor, no se la debo a nadie, sino solamente a Cristo de la gloria, que derramó la sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y es gracias a esa sangre que yo, que en otro tiempo estaba lejos, ahora me ha puesto cerca. Yo que antes no tenía esperanza, ahora me ha puesto en esperanza. Yo antes que ni preguntaba por Dios, no sabía quién era Dios, Él me trajo a través de su sangre, me injertó. Bendito y alabado sea. Alguien puede bendecir a Dios. Alguien puede decir: gracias, Señor, porque yo que estaba lejos, ahora estoy cerca. Yo que no tenía a Dios, ahora tengo un Dios poderoso. Yo que estaba apartado de todas tus promesas, yo que estaba apartado de todas tus leyes, ahora tu sangre preciosa me ha injertado. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Y cómo logró eso? Si la sangre de Cristo, haga de cuenta, si lo puedo poner de esa manera, es el pegamento que nos une al árbol. Preciosa sangre de Cristo. Él, siendo santo, se subió a la cruz para morir por nosotros. Y Pablo dice que esto les recuerde, entiendan esto para que no sean orgullosos. ¿Cómo lo tuvo? Efesios 2:16 dice: por medio de su muerte en la cruz, Cristo puso fin a la enemistad que había entre los dos grupos, o entre los dos árboles, y los unió, formando así un solo pueblo que viviera en paz con Dios. Versión BHTI dice: Él ha puesto fin en su propio cuerpo a la ley mosaica con sus preceptos y sus normas, y ha creado en su propia persona con los dos pueblos una nueva humanidad, estableciendo la paz. Verso 16: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces todo eso se lo debemos a la sangre de Cristo. Ahora es, ¿cómo es que se obtuvo la sangre de Cristo? Y es a través de ese sacrificio en la cruz. En su carne, en sí, Él llevó la ley. Y la Biblia dice que ya no hay condenación por nosotros. Y el acta, el decreto que nos condenaba, dice que fue clavado en la cruz. Ahora entiendo más, porque dice la Biblia que todo eso en su carne Él llevaba. Toda esa ley, toda esa maldición Él la llevaba. Y al subirse Él en la cruz, fue clavada ahí, fue clavado ese decreto que nos condenaba. Ahí fue clavado todo lo que nos maldecía en su carne. Entonces, para que fuera deshecho eso, porque lo llevaba en su carne, tuvo que haber sido deshecha su carne. Y cuando su carne fue deshecha y fue desgarrada y fue rota, empezó a fluir la sangre. Y esa sangre es la que nos trajo de lo lejos y nos trajo cerca de Dios. No nos podemos enorgullecer, porque lo que tenemos es gracias al sacrificio de Cristo. Nos tocaba a nosotros, te tocaba a ti, me tocaba a mí, tocaba a ti, pero en lugar Cristo se subió a la cruz. Y cuando le rompieron la carne, cuando lo desfiguraron, no se podía reconocer, dice la Biblia. Dice que le arrancaron las barbas. Y así fue como fluyó su sangre preciosa, que es el pegamento que nos une al árbol del cual nosotros no pertenecíamos, al árbol del cual, para hacer espacio para usted y para mí, le cortaron unas ramas originales. Porque Dios nos ama. Por misericordia, dice Pablo. Si ustedes entiendan este misterio, yo no quiero que lo ignoren, dice Pablo. Yo quiero que ustedes comprendan este misterio, porque si lo comprenden verdaderamente, si lo llegan a entender, ustedes nunca van a ser orgullosos. Porque ustedes van a entender que Cristo fue sacrificado por lo que ustedes tienen ahora, por lo que ustedes son hoy. Todo se lo debemos al Señor. Ahora entiendo
cómo es la palabra de linda, ¿verdad, hermano querido? Que tenemos 5, 10, 15, 20 años de leerla, de escudriñarla, y de repente entendemos cosas que en 20 años no habíamos entendido. Entonces, para que se haga espacio para que vengan otras ramas, se tiene que herir este árbol, se tiene que lacerar, se tiene que cortar para hacer espacio. Porque los injertos no se meten así en una hoja, se tienen que cortar, y ahí donde se cortó, ahí es donde se va a meter el injerto. Entonces se tenía que cortar para que hubiera acceso al injerto. Ahora entiendo por qué cuando Tomás está incrédulo, Jesús le dice: ven y mete tu mano en mi costado, una cortada, y sé creyente. En otras palabras está diciendo: no ves que yo fui cortado para que puedan ser injertados. En otras palabras, el Señor le está diciendo: ya fui cortado, ya está el espacio, acepta injertarte en mí. Mete tu mano en mi costado y mete tu dedo en mis manos, en los orificios. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo fui cortado, yo fui herido para que ustedes pudieran ser injertados en mí. Wow, esto es maravilloso. Esto es maravilloso, hermanos queridos. Ahora, fíjense que las ramas, ya vamos en la recta final, las ramas que se cortan para injertar son escogidas. Por eso es que usted no me vio así, agarré a lo loco, sino que yo escogí cuáles. Y Dios de igual manera nos escogió a nosotros. Ahora, lo interesante, hermanos queridos, es de que miren lo que dice la palabra, Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes, y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los dé. Entonces, mire lo que dice el Señor. ¿Sabe por qué están injertados? Porque yo quise. ¿Sabe por qué permití que me cortaran para que hubiera espacio? Le digo: entra, mete tu mano, injértate en mí. ¿Sabe por qué dice el Señor? No porque ustedes me escogieron, fui porque yo los escogí. ¿Sabe por qué llegamos a la iglesia? ¿Sabe por qué un día levantamos la mano y entregamos nuestra vida a Cristo? ¿Por qué un día pasamos? No porque dijimos: va pues, sí lo voy a aceptar. No, antes de que nosotros lo aceptáramos, era Él el que nos había aceptado a nosotros. Porque la Biblia dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nosotros solo respondemos al amor que nos ha dado. No fue que nosotros le buscamos a Él, sino que Él lo buscó. Y Él lo dice claro: ustedes no preguntaron por mí, ustedes no fueron los buena gente que buscaron, sintieron la necesidad de buscar de Dios. Si llegó una necesidad, si llegó algo dentro de ustedes que dijeron: necesito ir a una iglesia, necesito congregarme, dice Dios: fue porque yo los escogí a ustedes, fue porque yo los vi entre el árbol y dije: a ti te quiero. Ustedes no me escogieron a mí, ustedes no me buscaron a mí, ustedes no me amaron a mí, sino que fui yo el que los amé, fui yo el que los escogí, fui yo el que los corté, fui yo el que hice espacio a través de la cruz del Calvario para que pudieran ser injertados en mí. Aleluya. Ahora, cuando uno escoge lo mejor. Alguien que va a ser injerto va a buscar lo mejor, porque se busca que el fruto sea más grande, sea más dulce, sea mejor, que dé más, que dé más pronto. Estaba viendo yo que cuando se hace un injerto, un arbolito puede dar fruto ya a los 2, 3 años. Pero un árbol que es con la semilla puede, por ejemplo, de aguacate, puede tardar hasta 7, 8 años en dar fruto, mientras que un injerto en unos 3 años puede dar fruto. Entonces lo que se busca con el injerto es un beneficio. Entonces se busca, ok, para que ya no tenga semilla, para que sea más grande, para que sea más dulce, para que dé más pronto, para que dé más. Eso es lo que se busca cuando se va a injertar algo, y se escoge de acuerdo con eso. Pero lo tremendo, hermanos queridos, es de que la Biblia dice, mire para acá usted que está, no sé si está texteando, viendo Facebook o qué, pero dice la Biblia que Dios escogió lo más vil, lo más gacho
y lo más menospreciado del mundo. Y si entendemos que Dios nos escogió y que éramos lo más gacho, humilditos vamos a andar. Pero nos creemos mucho porque creemos que somos la gran cosa. Y dice Dios: yo te escogí porque eras gacho, eras menospreciado, eras lo vil, y yo te escogí. Porque Dios nos coge como el hombre, que el hombre mira lo de afuera y por eso se confunde y a los 2 meses se divorcia. Bueno, pues ese no es el tema, ¿va? Eso es para familiar. Ahora mira lo que dice Romanos 11:24. Dice: por naturaleza era rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza, no era lo lógico, no era lo natural, pero Dios decidió ir en contra de lo natural, en contra de lo que tenía sentido. Porque cualquiera corta lo mejor para hacer un injerto y que aquel fruto sea mejor, pero el Señor va en contra de la naturaleza, en contra de lo lógico, y agarra lo más chueco, lo más feo. Es decir, usted le está ayudando para ser más humilde, ¿no? Y a mí, y nos injerta en contra de la naturaleza. Ahora, silvestre, porque este es el silvestre, dice planta que crece en forma natural en el campo, en la selva, sinónimo de inculto, rústico, lo contrario de educado, refinado y culto. ¿Cuántos son escogidos de parte de Dios? Vaya, usted es rústico, usted es inculto, usted no era educado ni refinado. Ah, pero no, si hoy ya iba a ser licenciado. Fue por el sacrificio de Cristo. Algunas versiones le dicen a este el olivo natural, a otros le llaman el olivo cultivado. O sea, lo contrario, cultivado es algo que lo cuidan, lo abonan, le dan su cuidado, lo riegan. Algunos la riegan, pero aquí estamos hablando de que. Y lo contrario entonces es abandonado. Ahí salió. Como esa hierba que sale ahí en su casa y otra vez la arranca. Eso es algo silvestre. Y eso era usted, que ahí salió. Like weed. Como esa hierba, como chichicaste, era usted pues. Y yo, a ver, ¿qué es chichicaste en otro? Es una planta que tiene como unas cosas, y si lo toca le sale roncha a uno y le pica. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dicen en otros países? Bueno, pero si no sabe, eso era usted y yo, hermano. Con pestañas postizas, se mira bien bonita, y con barba y cosas, bueno, con corbata, bien trajeado, se peina, ¿verdad? O bien rasuradito, se mira bien chulo, pero antes era chichicaste. Ya bien bañado, se echa su perfume, ¿verdad? De 7 machos, del que sea, pero antes, delante de Dios, eso es lo que éramos. Pasamos parte de ser de un árbol cultivado, que lo cuidan, que le dan atención, que lo quieren. Hay unos hasta le hablan a las plantitas. Así es Dios con nosotros. Otras versiones lo ponen el olivo productivo. O sea, si aquel es productivo, ¿qué es este? Bueno, para nada. ¿Qué es lo contrario de productivo? Ese era usted, hermano. Y yo. ¿Cómo ayuda este misterio para hacernos humildes, hermano? Otro dice que este es el olivo bueno. Entonces, si este es el olivo bueno, ¿de qué termino? Porque hay una versión, la mayoría de las versiones de la Reina Antigua, de la Reina Valera, de las versiones antiguas, lo ponen como acebuche, y realmente ese es el nombre, acebuche. Usted busca acebuche y dice en la versión BBL, en la Nueva Traducción Viviente, ¿dónde está? A ver, olivo silvestre, ya lo encontré. En la Romanos 11:24, en la versión moderna, dice: pues si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es acebuche, no que hace buches, ¿verdad? Así se llama.
Ah, entonces aquí salen los tacos. No, de ahí no salen los tacos de buche. Ahora, yo le quiero mostrar unas imágenes y aquí termino. Mire la diferencia entre acebuche y olivo. Esta es la hoja del acebuche y esta es la hoja del olivo. Dice, el olivo puede alcanzar hasta los 10 metros de altura. Las hojas son anchas y de un color más vivo. En otras palabras, el acebuche es chaparrito, no crece mucho y un poco más pálido, ¿verdad? No va a haber a ninguna parte para que nadie se sienta aludido. En cuestiones de fruto, mire el fruto. La siguiente, por favor. Mire, esas son las variedades del olivo. Pero las frutas del acebuche, o sea, del olivo que no sirve, del olivo silvestre, se llaman acebuchinas. Mire el tamaño. Mire la diferencia. Es para que compare usted que viene de Europa. Este es €1. Para que mire y mire. Usted creo que era una ficha de 50 allá de Guatemala. No, eso no. Una choca. Mire la diferencia. En las hojas ya vimos la diferencia de fruto. La siguiente imagen, por favor, que son las hojas. Este es el acebuche. Mira las ramas, son troncos, son bien duras, o sea, son inflexibles. Ahora, en cambio, mire el olivo. Bueno, aquí tenemos uno, pero mire, son más delgaditas. Se dio cuenta que para cortar estas tuve que usar la tijerota grande, y aquella con la chiquita se fue. ¿Por qué? Porque este es más dócil. Este es más duro, hermano. Difícil de tratar. Si este lo mueve, miren las ramas, mire, bien suavecitas. Este lo mueve, vamos a traer la maceta entera. Y traducción al lenguaje actual, Romanos 11:24 dice: después de todo, no es lógico tomar algo de buena calidad y mezclarlo con algo de mala calidad. Si no se sentía humilde, ahorita se va a sentir humilde, hermano. Si toda la prédica ustedes todavía estaban, ahorita va a caer todo el orgullo de nuestras vidas. Después de todo, no es lógico tomar algo de buena calidad y mezclarlo con algo de mala calidad. Diga, yo era mala calidad. No le voy a decir que lo repita porque ya suficiente. Pero dice, si Dios los aceptó a ustedes, que eran parte de su pueblo, con más razón volverá a aceptar a los judíos que sí lo son. En otras palabras, está diciendo dos cosas. Uno dice, no es lógico que se mezcle de buena calidad con la mala calidad. Si hasta los papás le dicen, ay no, si lo que se anda buscando es mejorar la raza, ni que fuera chucho. Pero bueno, algunos así dicen. Cuando no están de acuerdo con la mujer o con el marido, dice, y con ese hombre, ay, si nosotros somos los Rivadeneiro, ¿cómo te fijas en los Melgar? Hay que ir mejorando. Hay que ir dejando atrás ya las plumas. Dice, eso no tiene lógica. Pero Dios así hizo, fíjese. Agarró lo de mala calidad y lo mezcló con la buena calidad para hacernos buena calidad. Y dice que Dios tiene el poder. Dice que esas ramas quedaron tiradas porque no creyeron. Pero dice, ten cuidado, no te vuelvas orgulloso, porque si Dios arrancó las ramas que eran originales, ¿cuánto más no te puede arrancar a ti que eres injerto? Entonces dice, no te sientas orgulloso, sino teme. Porque así como esas por dejar de creer fueron arrancadas, cuando lleguen a creer, Dios las va a volver a injertar. O sea que no importa si quedamos tirados y hemos dejado de creer, si volvemos a creer, el Señor nos vuelve a venir a su cuerpo. Ponte sobre tus piecitos. Qué misterio más tremendo, que realmente nos viene a ayudar a ser humildes. Nos viene a recordar de dónde venimos y dónde estamos ahora.